La predicación que Dios bendice por Steve Lawson. Capítulo 3. Un tema dominante. La preeminencia de Cristo en la predicación. Al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Primera de Corintios 2:2. En toda predicación debe haber un tema dominante. Desde cada púlpito debe resonar una nota sobresaliente. En cada mensaje se debe exponer una verdad central. De una forma o de otra, esta verdad profunda debe ser Cristo y Él crucificado. Solo el Señor Jesucristo debe ocupar el lugar central de cada sermón. La esencia del cristianismo está centrada en Cristo. La cuestión central del cristianismo es confiar en Cristo con todo su ser. La cúspide de la vida cristiana es adorar a Cristo. Su profundidad es amarlo, su ancho es obedecerle y su largo es seguirlo. Todo en la vida cristiana gira en torno a Cristo. En palabras simples, el cristianismo es Cristo. Toda la Biblia se enfoca en Jesucristo, quien vino al mundo a salvar a los pecadores. De tapa a tapa, toda la Escritura habla al unísono de la preeminencia de la vida de Cristo y de su muerte salvífica. Este es el potente latido del Antiguo y del Nuevo Testamento que bombea vida divina al alma de las personas. Predicar la Biblia significa en esencia predicar a Cristo y a Él crucificado. Puesto que Cristo es preeminente a través de toda la Escritura, Él debe sobresalir en la predicación bíblica. La adecuada predicación de la Biblia precisa de la fiel proclamación de Cristo. La fiel proclamación de la palabra escrita exige que prediquemos la palabra viva. Toda predicación bíblica debe anunciar a Cristo como su tema dominante. Puesto que la Biblia es tan cristocéntrica, así también la verdadera predicación debe ser cristocéntrica. Teniendo esto presente, Pablo explica que el tema predominante de su predicación es Cristo y Él crucificado. La cruz es la esencia de la teología y de la predicación del apóstol. Tal enfoque cristocéntrico es el mandato para cualquiera que se pare detrás de un púlpito. Cristo debe ser la materia principal de toda predicación. Este es el énfasis de Pablo en 1 Corintios 2, del 1 al 9. Habiendo ya examinado el verso 1 en el capítulo anterior, pasemos al verso 2. El mensaje que entregó Pablo. En el verso 2, Pablo aseveró: al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Cristo y de este crucificado. Con esta declaración, Pablo sostuvo que estaba firmemente decidido a ser cristocéntrico en su predicación. Él no podía ser desviado hacia una materia inferior. A él no le importaba lo que deseara su audiencia. A pesar de los caprichos de los corintios, Pablo les dio a Cristo. A Pablo no le preocupaba cómo lo recibían las distintas ciudades en sus viajes misioneros. Tampoco le importaban las opiniones populares ni la percepción de los demás. Frente a las diversas voces disonantes, el apóstol permaneció inalterablemente determinado a predicar a Cristo crucificado. El estrecho enfoque de Pablo refleja en esta oración: me propuse, que en griego es krino, que significa juzgar de manera judicial y solemne. Conlleva la idea de dar un veredicto o de dictar sentencia. En este contexto, me propuse significa que Pablo había dado un tenaz veredicto de seguir esta forma de proceder. Él estaba firmemente decidido y sólidamente anclado. Se había dispuesto a predicar a Cristo. De este mensaje no podría ser desviado. Cuando Pablo dijo ninguna otra cosa, quiso decir que no predicaba nada más que a Jesucristo y la centralidad de su cruz. La esencia de su predicación entre los corintios fue Jesucristo y Él crucificado. Sin duda, Pablo predicó todo el propósito de Dios.
Hechos 20:27, dando a conocer todas las doctrinas que Dios le había revelado. No obstante dijo, no sé de ninguna otra cosa sino de Cristo y este crucificado. Cada área de la verdad divina que le fue revelada estaba cimentada en la primicia de Cristo crucificado. Esta declaración implica que Pablo no sabía nada de la sabiduría humana que los filósofos griegos hablaban. Él no repetía los discursos mundanos de las filosofías humanistas. Nunca proclamó psicología ni sociología humanas. Tampoco pregonó el humanismo secular ni la religión comparativa. Él no sabía nada del pensamiento positivo ni de charlas motivacionales. Pablo resolvió no saber nada más que fuera Cristo y Él crucificado. Con firme determinación, Pablo vino a Corinto con el solo propósito de dar a conocer al Hijo de Dios crucificado, Jesucristo. Él planteó de manera concisa su mensaje fundamental cuando dijo, predicamos a Cristo crucificado. Anunció sin avergonzarse que el centro gravitatorio de su predicación era la muerte salvadora de Jesucristo. Aunque este mensaje es ofensivo para la mente incrédula, para todos los que creen es gloriosa. Aunque para los corintios es locura, la cruz es el poder de Dios para salvación de todos los que rinden su vida a Cristo. Predicar a Cristo y al crucificado significa proclamar a la persona de Cristo y el poder de su muerte. Tal declaración engrandece la suficiencia de su muerte sustitutoria para salvar a los pecadores. No se debería permitir ningún otro énfasis que se aleje de esta verdad primordial, que Jesús alcanzó la salvación en su sacrificio por los pecadores. Con su muerte expiatoria, Jesús ha redimido a todos los que ponen su confianza en Él. Con su muerte sustitutoria, Jesús no hizo solo hipotéticamente posible la salvación dependiendo de la respuesta del ser humano. Él efectivamente salvó a un número definido de pecadores. La verdadera predicación declara la cruz como el único medio de salvación. Los que antes eran esclavos del pecado ya han sido redimidos por la sangre de Cristo. Este tipo de predicación devela constantemente los atributos de Dios en la muerte de su Hijo. Tal predicación exalta la soberanía de Dios en la muerte de su Hijo. Toda predicación debe proclamar audazmente que el Dios Santo se reconcilia con los hombres pecadores por medio de la sangre del Cordero. Martín Lutero estaba comprometido con esta predicación directa. El punto focal de su predicación era la verdad de que la salvación es solus Christus, solo en Cristo. Él sostuvo, yo predico como si Cristo hubiera sido crucificado ayer, como si hubiese resucitado hoy y como si fuese a volver mañana. Él predicaba incansablemente a Cristo en su exposición de la Escritura. Muchas personas usualmente asocian la predicación de Lutero con el libro de Romanos y la justificación por fe. Sin embargo, él solo predicó 30 sermones sobre esta epístola. Lo que muchos no saben es que este paladín de la fe predicó más de 1000 sermones sobre los evangelios sinópticos enfocados directamente en Cristo. Además, predicó otros cientos de sermones en el evangelio de Juan. Lutero predicó más sobre Juan en un año de lo que predicó sobre Romanos en todo su ministerio. ¿Qué se podría explicar en la predicación de Lutero en este tan fuerte énfasis en Cristo? Lutero se dio cuenta de que los 4 evangelios eran un depósito inagotable de verdad que revelaba a Cristo. Él escribió, siempre lo predicamos a Él, el verdadero Dios y hombre que murió por nuestros pecados y volvió a levantarse para nuestra justificación. Puede que parezca una materia limitada y monótona que pronto podría agotarse, pero nunca llegamos al final de ella. Lutero había que predicar a Cristo era la materia limitada. Él sabía que este era su mensaje. En otra ocasión, Lutero afirmó, los predicadores no tienen otra función más que predicar claramente al Hijo, Cristo, que se preocupen por predicar de ese modo o que guarden silencio. Con esto, Lutero reveló que se gloriaba en presentar a Cristo
con su persona y su obra. No tenía nada que decir aparte de Cristo. Cada sermón que no lograba presentar a Cristo fracasaba miserablemente. Si va a haber una nueva reforma en nuestros días, debe haber una reforma del púlpito. Tal restauración implicará restaurar a Cristo para que sea el foco principal del púlpito. Debemos volver decididamente a hacer de Cristo el punto focal de toda predicación. Para Pablo, predicar a Cristo crucificado significaba que debía proclamar a la persona de Cristo como plenamente Dios y plenamente hombre. A la vez, Pablo predicaba la obra salvadora de Cristo en la cruz. Este era el mensaje que Dios le había confiado. Nunca se desvió de este mensaje a otro distinto, ni con otro énfasis, sino que permaneció fiel a este evangelio. Pablo declaró concisamente que predicaba a Jesucristo. Esta proclamación incluía específicamente declarar que Jesús es el eterno Hijo del Dios viviente, el Creador increado que trajo todo a existencia desde la nada. Pablo enseñó que Jesús posee todos los atributos divinos que le pertenecen exclusivamente a Dios. Al ser plenamente Dios, Jesús es igual y coeterno con Dios el Padre y con Dios el Espíritu. Además, el apóstol enseñó que Jesús tomó una humanidad sin pecado en su nacimiento virginal. Concebido por el Espíritu Santo en María, Jesús se convirtió en el Dios hombre, pero sin pecado. Pablo predicó que durante sus días en la tierra Jesús vivió bajo la ley y la cumplió perfectamente, que fue el modelo perfecto de toda justicia y gran profeta prometido por Moisés, y el mayor expositor de la ley. En su ministerio público demostró ser el Hijo de Dios a través de muchos milagros, señales y maravillas. Sin duda, la esencia de la predicación de Pablo era proclamar la gloriosa persona de Cristo. Pablo también fue fiel a la proclamación de la obra salvadora de Cristo en la cruz. El apóstol anunció que Jesús hizo un sacrificio perfecto por los pecados del hombre al hacerse maldición por los pecadores. Enseñó que la muerte salvadora de Cristo en la cruz era suficiente para todos los que invocan su nombre. Los eternos beneficios de la muerte de Jesús son nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Es decir, la sabiduría de la cruz declara que Cristo proveyó perfecta justicia y santificación purificadora y redención de la esclavitud del pecado y Satanás. Como administrador de Dios, Pablo estaba bajo el mandato divino de predicar estas verdades con inalterable devoción. Debía resistir cualquier distracción que lo empujara a otro lado. Nunca debía desviarse de la cruz. ¿Es Jesucristo el tema dominante en tu predicación? ¿Es el púlpito engrandeces el señorío y su obra salvadora? ¿En tu ministerio diriges a tus oyentes continuamente a Cristo? ¿Llamas a los demás a rendir a Él sus vidas? Como predicador, Pablo era un heraldo del Cristo crucificado designado por Dios. Ser un heraldo es totalmente distinto a ser un orador. Un heraldo solo es juzgado por entregar fielmente el mensaje exacto que le ha sido confiado. Él no es responsable de la respuesta del oyente. Su trabajo más bien consiste en entregar el mensaje. En tanto que el orador es evaluado por la respuesta que él logre obtener de sus oyentes. No es así con el heraldo. Un orador está motivado por los resultados, mientras que un heraldo está motivado por el mensaje. Según la definición de Gustav Friedrich in the Theological Dictionary of the New Testament, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, un heraldo, kerix en griego, es alguien fiel en entregar el mensaje tal como se lo ha dado. Friedrich escribe: el punto esencial acerca del informe que ellos, los heraldos, dan es que no tiene su origen en ellos. Detrás del mensaje hay un poder superior. El heraldo no expresa sus propias posturas. Él es el portavoz de su amo. Los heraldos adoptan la mente de quienes los comisionan y actúan con la autoridad del embajador que le otorgan sus amos. En general, el heraldo simplemente entrega breves mensajes, hace preguntas y lleva respuestas. El heraldo es obligado por las instrucciones específicas de quien lo comisiona. Al llevar a cabo su comisión, el heraldo confiable jamás debe desviarse.
Debe anunciar solamente el mensaje que se le ha entregado y luego regresar al soberano que lo envió para recibir nuevas órdenes. Respecto al rol del heraldo, Friedrich explica: el buen heraldo no se involucra en extensas negociaciones, sino que cuando ha entregado su mensaje regresa de inmediato. Él es solo un instrumento ejecutor, por ser solo la boca de su amo. No debe falsificar el mensaje que se le ha confiado con añadidos propios. Él debe entregarlo exactamente como se le dio. Debe atenerse estrictamente a las palabras y a las órdenes de su amo. Así es precisamente como se veía Pablo. Él era un heraldo que debía atenerse estrictamente al mensaje que se le había dado. Dios lo había comisionado con el mensaje de Cristo crucificado. Debía proclamar esta verdad. Pese a las expectativas de los corintios, Pablo extendía y entendía también que no debía remoldear el mensaje a fin de hacerlo más atrayente con la esperanza de ganarse a su audiencia. Para el apóstol, el mensaje del Evangelio estaba indeleblemente grabado en piedra. Pablo sabía que no podía alterar su mensaje ni manipular a sus oyentes para lograr algún efecto deseable. Él debía entregar lo que se le había dado y dejar los resultados en las manos del Señor. Tras entregar su mensaje, un heraldo encontrará varias respuestas por parte de su audiencia, pero éstas no deben preocuparle. Independientemente de cualquier aceptación que él pudiera desear de su audiencia, no debe permitir que el resultado deseado afecte la entrega de su mensaje. Debemos reconocer que, a fin de cuentas, la respuesta de una audiencia a un mensaje refleja su actitud hacia quien envía el mensaje, no hacia el mensajero. Un heraldo no puede, bajo ninguna circunstancia, alterar su mensaje con el fin de obtener una mejor respuesta. Tampoco puede negociar el mensaje a fin de hacerlo más agradable. Esto implica que un heraldo no puede estar motivado por el éxito, sino por la obediencia. Él es un hombre reclutado bajo las órdenes de su soberano. Su tarea se restringe específicamente a anunciar el contenido del mensaje y declarar la respuesta requerida de los oyentes. En lugar de presentar un montón de argumentos persuasivos, debe declarar el mensaje que se le ha dado y volver a informar a quien lo ha comisionado. Teniendo esto presente, a Pablo le pareció necesario corregir la errada noción que tenían los corintios de un predicador. Si Pablo no rectificaba esta percepción errada, la vida cristiana de ellos seguiría siendo carnal e inmadura. Además, su iglesia se estancaría. Como heraldo, Pablo sabía que debía integrar el mensaje de Dios que le había dado y dejarle los resultados al Señor. No le debía importar a Pablo si algunos lo malinterpretaban o si otros se burlaban de él. Él tenía que aceptar su rol y llevar a cabo su deber sagrado. Él no tenía que responder ante los corintios, tenía que rendirle cuenta a Dios mismo. ¿Qué responsabilidad tiene cada predicador ante Dios? Cada heraldo que sube a un púlpito es directamente responsable ante quien lo comisionó para tal tarea. Si complace a Dios, no importa a quién desagrade, y si lo desagrada a Él, no importa a quién complazca. Pablo dijo: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Con ello, Pablo quiso decir que la cruz divide a toda la humanidad en solo dos grupos. Para el incrédulo, la cruz es locura, pero para el creyente, la cruz es el poder de Dios. La cruz separa a la gente del mundo en esas dos categorías. Pablo dijo que en el Evangelio o el Evangelio es locura para los no salvos. Esta palabra, moros, en griego, se refiere a alguien sin la capacidad intelectual para procesar información y sacar conclusiones correctas. Pablo asevera que, para la mente no convertida, la verdad respecto a un Salvador crucificado es tonta. Tal mente considera que la proclamación de la muerte de Cristo es estúpida e incluso demencia insana. Respecto a esta locura, Pablo escribió: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. 1 Corintios 2. Es decir, la predicación de la cruz sigue siendo una insensatez para el hombre natural, quien solo ha experimentado un nacimiento natural, no uno espiritual. La predicación de la cruz siempre es locura para el mundo no salvado.
No obstante, muchos predicadores contemporáneos no quieren que el mensaje suene absurdo para los no convertidos. Con el deseo de ser aceptados, se vuelven a las palabras elocuentes a fin de ganar popularidad. Adoptan la sabiduría del mundo para reunir oyentes. Desafortunadamente, ellos no pueden aceptar que la cruz es una completa locura para el mundo. Por el contrario, para los que se salvan, es decir, para nosotros, la cruz es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Aquellos cuyos ojos han sido abiertos por gracia ven la cruz de un modo completamente distinto. Al no estar ya en tinieblas, ven la cruz como lo que realmente es, el medio de salvación de la ira divina. Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero. 1 Corintios 1:23. Los judíos religiosos de los días de Jesús querían un libertador poderoso que los librara de la operación de las naciones extranjeras. Ellos ansiaban a uno que los rescatara de la tiranía del imperio romano. No les interesaba un Mesías crucificado. Para los judíos, el mensaje de un Mesías muerto era el mayor de los escándalos. En los tiempos romanos, la crucifixión era un castigo reservado para los peores criminales. Tan temible era la muerte por crucifixión que ningún ciudadano romano podía ser clavado en una cruz. Una muerte tan horrible estaba reservada para los enemigos reconocidos del imperio, terroristas, asesinos y anarquistas. Cuando los judíos se sentaron o se enteraron de que su tan esperado Mesías había muerto en una cruz, para ellos eso fue una piedra de tropiezo, literalmente un escándalo. Era un frío mensaje de derrota, no de victoria, que los hizo caer más profundamente en la incredulidad. No obstante, Pablo no alteró su mensaje de la cruz. El rechazo de Israel contra Cristo no lo llevó a adoptar un enfoque diferente en la predicación. Aunque Cristo y el crucificado era un tropezadero para los judíos, con todo, Pablo lo predicó fiel y poderosamente. No existe predicación del Evangelio aparte de la predicación de Cristo crucificado. La proclamación de la cruz siempre será un tropezadero para los que son religiosos pero están perdidos. Para ellos la cruz es locura. El servicio inaugural del Tabernáculo Metropolitano de Londres en 1861 fue un gran momento en la historia de la Iglesia. En esta monumental ocasión, Charles Haddon Spurgeon, de solo 26 años de edad, subió al púlpito a predicar su primer sermón en aquel edificio. Spurgeon habló de lo que era el mayor tema de todo su ministerio de predicación: Jesucristo. Cuando Spurgeon anunció su texto, proclamó: «Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús». Hechos 5:42. Con esto, Spurgeon declaró lo que creía debía ser el foco principal de su ministerio en esta casa de oración recién construida. Cristo debía ser siempre el corazón de cualquier declaración. Sin importar cuál fuera su texto, la atención de Spurgeon se volcaba invariablemente hacia Jesucristo. En este sermón inaugural, Spurgeon declaró palabras que el corazón del predicador debería reconocer como verdaderas. Spurgeon afirmó: «Quisiera proponer que la materia del ministerio de esta casa, en tanto que esta plataforma esté en pie y en tanto que esta casa sea visitada por adoradores, sea la persona de Jesucristo. Si me preguntan cuál es mi credo, pienso que debo responder: es Jesucristo. El cuerpo de divinidad al que quisiera aferrarme y unirme para siempre con la ayuda de Dios es Cristo Jesús, quien es la esencia misma del Evangelio, quien es en sí mismo toda la teología, la encarnación de toda la verdad preciada, la gloriosísima encarnación personal del camino, la verdad y la vida». Con esta declaración, Charles Haddon Spurgeon sostuvo que toda verdad y toda verdadera predicación debe tener como parte esencial a la persona y la obra del Señor Jesucristo. En otra ocasión, Spurgeon afirmó: «La suma de todo es esta: mis hermanos, prediquen a Cristo, por siempre y para siempre. Él es todo el Evangelio. Su persona, sus oficios y sus obras deben ser nuestro único y gran tema que lo abarque todo. Para el predicador, Cristo lo es todo». Este enfoque cristocéntrico es el estándar al que
debe atenerse cada predicador. En cada generación, en todo lugar, Cristo debe ser engrandecido en cada sermón. Deberíamos sentirnos entusiasmados por tener el privilegio de exaltar su nombre. Los grandes predicadores siempre predican a un gran Cristo. Cualquiera que sea su debilidad, ellos siempre deben tener éxito en proclamar la grandeza sin par del Señor Jesús. Independientemente de la cultura a la que sirven o en las expectativas de sus oyentes, los predicadores fieles están comprometidos con promover la inigualable supremacía de Jesucristo en su muerte salvadora. Ruego que en nuestros días la predicación pueda estar firmemente arraigada en Cristo y en Él crucificado, que los predicadores proclamen la incomparable persona y la obra consumada del Señor Jesús, que los púlpitos estén singularmente caracterizados por magnificar siempre las glorias de su majestad soberana.